debates del Bicentenario es poder proporcionar a la ciudadanía un espacio para que puedan escuchar a sus candidatos al Congreso en las elecciones 2021, plantear y explicar sus propuestas, así como debatir sus perspectivas de manera consistente pero siempre respetuosa. La dinámica consta de 3 secciones en las cuales se ahondará en tópicos relevantes en este año, como son salud, educación y política. Una vez acabadas, se les brindará a cada candidato un espacio para que realice una pregunta a su oponente. Les pedimos, por favor, que se ajusten a los tiempos del debate para que el desarrollo sea exitoso. Yo estaré a cargo del cronómetro y les haré esta señal cuando queden 10 segundos y esta cuando ya haya finalizado. Ahora sí, daremos pie al debate con la sección de salud. El día de ayer llegaron las primeras 300.000 dosis de vacunas Sinopharm para dar inicio a la primera fase de vacunación el martes 9 o más tardar el miércoles 10 de febrero. Además, se tiene previsto que el 14 de este mes lleguen las 700.000 dosis restantes. Sin embargo, se estima que todavía el mayor porcentaje de la población será vacunado en una tercera fase. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el plan que manejan para facilitar un alcance total de vacunación en todo el país? En esta sección empezaremos con la candidata Bustamante. Tiene 2 minutos para poder explicar su respuesta. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias, Alejandro, por el espacio, y a Brunella y a la Cámara Latinoamericana también. Lo primero que debo decir es que, aunque tarde, el Perú se une a la lista de países en la región en las que comenzamos el proceso de vacunación, y eso siempre es una buena noticia. Es un momento esperanzador al que creo toda la sociedad tiene que contribuir para llegar con éxito a una vacunación universal y masiva. Estas primeras vacunas, como tú bien lo has señalado, están enfocadas en el personal de primera línea, que sí son nuestros médicos y enfermeras, pero también son el personal de limpieza, por ejemplo, y por qué no decirlo, esos hombres y mujeres que han mantenido viva la ciudad estando en el transporte público. Entonces creo que también es una buena noticia en el sentido de que vamos a reconocer el esfuerzo de todas estas personas y el hombro que han puesto durante la pandemia para ayudarnos a salir adelante. En relación a lo que sigue, a lo que viene en adelante, creo que el reto de quien sea elegido o elegida como presidente o presidenta de la República en 2021 es garantizar que toda la población peruana se vacune antes de finalizar el 2021. Lo que hay que tener en cuenta es que primero ya se han firmado contratos que garantizan la provisión de la cantidad de vacunas necesarias, y segundo, que tal vez uno de los sistemas que mejor funciona y que es público en el Perú es el sistema de vacunación. Ustedes lo recordarán, los niños en el Perú reciben una decena de vacunas antes de cumplir los 2 años, y eso es gracias a un sistema de vacunación que ha funcionado durante todo el siglo XX y que en el Perú, la verdad, tiene una importante trayectoria, y lo que nosotros vamos a hacer es ponerlo en marcha en todas las regiones, en todas las localidades, y vamos a aprender de lo que se han hecho en otros países, disponer de aquellos locales que no están siendo utilizados por la pandemia para que sean centros de vacunación. Muchas gracias, candidata. En este momento el candidato Cabero tiene 30 segundos para realizar una pregunta o comentario. Puede empezar. Lo único que le preguntaría es cómo piensa mejorar la gestión logística del Estado para lograr eso, ¿no? Muy bien, candidata. Sí, contesto. Ahora la candidata Bustamante puede replicar. A ver, creo que hay muchas cosas que mejorar en el sistema de salud. La primera de ellas es integrar el sistema y potenciar la primera línea de atención. Pero en relación al sistema de vacunación, felizmente el principal lote de vacunas que hemos adquirido no requiere de de un sistema logístico y de preservación que requiera de bajas temperaturas. Entonces, más bien siento que el Perú está en buen pie para iniciar ese proceso de vacunación. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora el candidato Cabero tiene 2 minutos para poder explicar su pregunta. Gracias. Creo que es importante que, veamos que hay 2 problemas de fondo al momento de combatir la pandemia, y que también van a ser problemas que se van a presentar cuando busquemos poder vacunar a las personas.
El primero es que el Estado peruano es un Estado que funciona sin información, no recolecta, procesa y menos comparte información entre las propias entidades públicas. Si uno mira por qué la pandemia funcionó tan mal, tiene que ver básicamente con que no sabíamos dónde estaban los infectados para aplicar cuarentenas mucho más enfocalizadas, no sabíamos dónde estaban la gente que pudiera necesitar una ayuda para repartir los bonos, porque muy poca gente estaba bancarizada, porque el Estado no sabe dónde está la gente que necesita ayuda y dónde no, etc. La primera cosa que tenemos que hacer es tener un Estado que integre, procese y recolecte información de una manera mucho más sistemática, empezando por el sector salud. Si uno no sabe dónde están los problemas, es difícil, primero que nada, solucionarlos, y hacia ahí va el plan de Hernando en ese sentido. Y para que la vacuna funcione, primero necesitamos saber en un sistema, digamos, en un sistema de información complejo, transparente e integrado, dónde está la gente que la necesita. Si no, nos va a pasar lo mismo que nos pasó con los bonos, etcétera, etcétera. Y para lograr eso, necesitamos trabajar de la mano con el sector privado. Es imposible que el Estado peruano pueda lograr vacunar a toda esa gente porque no ha podido repartir bonos, porque no ha podido manejar la pandemia de una manera completa. Es un proceso muy, muy complejo. Debemos confiar en el sector privado para que nos ayude con eso. Y yo creo que no deberíamos tenerle miedo a la posibilidad de que los privados puedan comercializar también la vacuna. Cada persona que con sus recursos se pueda vacunar es una vacuna de la cual el Estado va a poder disponer para dársela a una persona que no tenga recursos o se encuentre en una situación vulnerable. Y además esa persona vacunada es una persona que va a necesitar una cama UCI menos y que va a contribuir a llegar al 70% de que necesitamos inmunizar para contraer la inmunidad de rebaño. Entonces, creo que necesitamos utilizar todos los elementos que estén a nuestro alcance para poder llegar a cumplir el objetivo, ¿no? Y así vamos, así es la idea un poco. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora la candidata Bustamante puede hacer una pregunta o candidato. Tiene 30 segundos. Yo solo decir dos cosas. Uno, coincido con Alejandro en relación a la información. Tenemos un Estado que no solamente que no registra datos, sino que los pocos que tiene los oculta. Por ejemplo, es imposible para cualquier investigador acceder a la planilla electrónica y eso podría ayudarnos muchísimo en políticas laborales que justamente generen derechos para aquellos que hoy están en la informalidad. Y en relación a la vacuna administrada por privado, yo siento que a veces discutimos sobre supuestos imposibles porque los laboratorios ya lo han señalado, no negocian con privados, negocian con gobiernos, más en una primera etapa en la que todo el mundo quiere vacunarse y está en el impulso de vacunarse. Entonces, más bien afiancemos las capacidades del Estado de poder llevar a cabo esa tarea. Muchísimas gracias a los dos. Solo muy chiquito, digamos, incluso bajo esa idea, el Estado puede comprar las vacunas tranquilamente. Donde debemos confiar en el sector privado es para poder implementarlas, para poder llevárselas a la población. Incluso yo te diría que más allá de que yo creo que cualquier persona, como te decía, que pueda comprar su vacuna es un peso menos sobre los hombros del Estado, incluso podría servir para que el Estado compre las vacunas, las administra y las coloca al sector privado y se le reembolsa a la gente lo que eso haya podido costar. Se lo puede reembolsar tranquilamente el Estado, como ocurría con la atención de camas UCI en clínicas privadas durante los primeros meses de la pandemia. Creo que un esquema de reembolso podría funcionar muy bien también. Muchísimas gracias. Y perdón, ahora sí podemos seguir con la sección de educación. A raíz de la pandemia y atravesando una segunda cuarentena, se tiene previsto que este año las clases continúen en modalidad virtual. Teniendo en cuenta las grandes brechas y desigualdad del sistema educativo a lo largo del país, la pregunta es la siguiente. ¿De qué manera su partido piensa descentralizar y mejorar el alcance de la educación en el país? Esta vez comenzaremos con el candidato Cavero. Tiene 2 minutos para explicar su respuesta. Gracias. Lo más importante, otra vez, es empoderar al ciudadano. Parte de la propuesta transversal de Hernando de Soto y de Avanza País no es empoderar al Estado para que el Estado vuelva a fracasar como ha fracasado durante los últimos años. Es empoderar al ciudadano y darle a él la posibilidad de escoger. ¿Cuál es un sistema que podría funcionar en educación, por ejemplo? Además de evidentemente necesitar en el sistema público, es evidente que necesitamos una educación con una carrera magisterial muchísimo más meritocrática, muchísimo más digital, muchísimo más adecuada a los nuevos tiempos. Es evidente que necesitamos mejorar muchísimo los indicadores que muestra el Perú en las pruebas internacionales como PISA u otros, pero también creo que no solamente es una cuestión digamos, de mejorar en esos ámbitos, sino también en los ámbitos de gestión de la educación y de darle a los ciudadanos la posibilidad de escoger. Yo soy partidario de las asociaciones público-privadas para la administración de colegios, por ejemplo. La parte educativa la puede administrar el Estado, pero la parte logística de infraestructura la podría administrar tranquilamente una empresa privada que compita
competitivamente, valga la redundancia, en una licitación transparente, ¿no? Eso por un lado, eso funciona en los esquemas de salud, por ejemplo, y ha funcionado muy bien en algunos hospitales del Perú, eso por un lado. Lo segundo que creo es que debemos ampliar, por ejemplo, mecanismos de becas, tanto en el sector, en la educación inicial y primaria y secundaria, como en la educación universitaria, los denominados vouchers que plantea Milton Friedman, para que sea el estudiante quien subsidiado por el Estado escoja si quiere ir a un colegio público o quiere ir a un colegio privado. Finalmente, eso lo que incentiva es la competencia en el mercado y le obliga a los colegios públicos, colegios o universidades públicas, a tener una mucho mejor calidad, porque hoy día el problema con el Estado es que nadie vela por la calidad de la educación pública, ¿no? Finalmente, yo creo que la competencia y el empoderamiento de los ciudadanos para decidir si quieren ir a un colegio y decidir de educarse de una determinada manera en un colegio público o en un colegio privado va a permitir mejorar sustancialmente la educación pública, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora la candidata tiene 30 segundos para poder hacer un comentario o una respuesta. Alejandro, yo quería hacerte una pregunta que me la hago con sinceridad, ¿no? Creo que en este momento en el que hemos necesitado justamente de las universidades como centros de innovación y desarrollo de tecnologías para ayudar a combatir la pandemia, he visto, digamos, desarrollos importantes en universidades como San Marcos, UNI, Cayetano Heredia, Universidad Católica, todas universidades que fueron creadas mucho antes del 90. Ninguna de las universidades creadas con el régimen del decreto 882, que partía de esta premisa de liberalizar la educación, ha aportado algo a la pandemia. ¿Por qué creeríamos que ese debería seguir siendo el camino? Muy bien. Ahora sí, el candidato Cabero puede replicar. 30 segundos. Por una razón muy sencilla. La razón por la que nacen estas universidades privadas es porque la educación pública era de pésima calidad. Las universidades privadas son la consecuencia de que existan universidades públicas de muy mala calidad. Si nosotros tuviéramos, Marité, universidades públicas de buena calidad, gratuitas, no habría mercado para la Telesub. Nunca hubiera habido mercado para la César Vallejo. Hubieran quebrado. ¿Cómo van a competir con universidades públicas gratis? ¿No? El problema es que estas universidades existen porque tenemos universidades públicas de mala calidad. La forma de resolver el problema no es tirando abajo 30% del mercado en universidades privadas y elitizando la educación, es potenciando la educación pública superior de calidad. Muchísimas gracias a ambos. Ahora sí es el turno de la candidata Bustamante. Tiene 2 minutos para explicar su respuesta. En relación a al resolver el problema inmediato de acceso a la educación vinculado a la pandemia y lo que esto implica, que es básicamente la imposibilidad de asistir a los colegios físicamente, Verónica Mendoza ya lo ha dicho, es fundamental garantizar que el acceso a Internet sea considerado un derecho humano y que por tanto el Estado despliegue todos los recursos que se requieran para generar la infraestructura necesaria para la fibra óptica a nivel nacional. En segundo lugar, creo que es muy importante que tengamos una estrategia territorial, es decir, que no tratemos por igual a Lima, que a Tacna, que a Ica, que a Loreto. Hay que evaluar la posibilidad de retornar a las clases en función del territorio y el nivel de control de la pandemia y de acceso a la vacuna también en los próximos meses, y que además esta tarea no será una tarea solo del Ministerio de Educación, sino que sea una intervención intersectorial. Ir al colegio puede significar para alguien que vive en una región rural garantizar que el camino esté libre. Puede también significar una limitación en torno a alimentación. Hay que preguntarse si ese niño que va o no va al colegio está recibiendo la alimentación adecuada. Entonces creo que el problema de la educación no solo es un problema del Ministerio de Educación, sino también de otros ministerios que tienen que abordarlo. En el mediano y largo plazo, nosotros apostamos por una reforma integral de la educación que garantice, uno, que sea laica. Basta ya del lobby de las iglesias evangélicas o católicas para detener, por ejemplo, procesos tan importantes como la inclusión de contenido de educación sexual. Necesitamos una educación también intercultural que reconozca que nuestro país es un país diverso y que no se puede tratar a un niño que habla quechua solo dándole contenidos en castellano, por ejemplo. Y por último, insisto, que avancemos hacia una educación que incorpore a la educación sexual como uno de sus pilares, porque no puede ser que en el Perú siga habiendo 13% de embarazo adolescente de manera persistente. Hay que acabar con esa cruda y triste realidad. Muchas gracias. Ahora es el tiempo de
candidato Cabero para poder replicar, hacer una pregunta o comentario. Sí, yo tengo una pregunta. Mira, me parece muy importante el acceso a Internet. Eso creo que coincidimos y creo que es fundamental para el desarrollo de la educación. Sin embargo, mi pregunta sería, digamos, ¿qué más piensan hacer aparte de volverlo un derecho? Hoy día en el Perú ya existen un montón de derechos de que en la práctica no se cumplen y que tenemos que comenzar a garantizar antes de seguir, digamos, alargando la lista. ¿Y cómo hacerlo sin confiar en el sector privado para darle un buen servicio, ¿no? Si no, vamos a volver a los esquemas de telefonía que teníamos en los 80, telefonía estatal, que nadie tenía finalmente, ¿no? Muchas gracias. Ahora la candidata Bustamante tiene 30 segundos para replicar. Bueno, es bueno que Alejandro reconozca que en este país no se reconocen bastantes derechos y eso yo creo que tiene que ver, como se lo he dicho en otro momento, con que hay una élite incapaz y además a veces mezquina que no quiere reconocer la importancia de generar institucionalidad para la garantía de derechos, principalmente sociales. Pero en relación a la pregunta del Internet, me parece que cuando nosotros planteamos el incremento de la inversión pública y planteamos que una de las principales, digamos, áreas a atender es la de la infraestructura de telecomunicaciones, no decimos que lo va a hacer el Estado, lo vamos a hacer con la inversión privada, por supuesto, pero una inversión privada que no necesite de coimear para ganar ese concurso, sino que lo gane legítimamente. Bien, muchas gracias a ambos candidatos. Damos fin a la sección de economía. Ahora seguimos con la sección de política. A partir de los sucesos que generaron la crisis política el año pasado con la vacancia de Martín Vizcarra y las marchas por la renuncia de Manuel Merino, los cambios parciales o totales de la Constitución han sido un tema frecuente en la opinión pública ciudadana. ¿Cuál es su posición respecto a los cambios de la Constitución vigente? Esta vez empezamos con la candidata Bustamante. Tiene 2 minutos para explicar su respuesta. Desde Juntos por el Perú creemos que es fundamental que los peruanos recuperemos la dignidad de gobernarnos por normas dadas por nosotros mismos y en democracia. La Constitución del 93 fue aprobada solo por 3 de cada 10 peruanos. Fue aprobada en un contexto dictatorial, con tanques en la calle. Fue aprobada incluso después de una denuncia de fraude por parte de un magistrado del Jurado Nacional de Elecciones. Ese pasado probioso es el que también tenemos que enterrar. En segundo lugar, creo que es fundamental reconocer que esta pandemia nos ha mostrado límites inmensos de este modelo económico, límites inmensos del diseño que la Constitución del 93 hace para con el Estado, volviéndolo, por ejemplo, impotente para proteger a su población en una pandemia. Es inaceptable, por ejemplo, que hayamos tenido que esperar meses para que se le ponga un alto a la especulación de farmacias y clínicas con el precio de una cama UCI, con el precio de un medicamento. Es importante que esos valores de protección de derechos sociales como la salud, la educación, de la vivienda, estén en la Constitución. Y finalmente, este modelo no ha podido resolver problemas de fondo. Hay un ejemplo clarísimo. Este modelo de la Constitución, el derecho a la vivienda. Y en reemplazo de ese derecho nos trajo una política de titulación. Una política de titulación que a todas luces ha fracasado. No ha permitido derecho a vivienda digna, no ha permitido derecho a accesos públicos y no ha detenido la ocupación informal de la vivienda. Eso tiene que acabar. Y va a acabarse cuando el Estado recupere su rol planificador, promotor y garante de derechos. Eso es lo que nosotros quisiéramos plasmar en una constitución y queremos hacerlo con todos y con todas. Así como hoy en Chile hay un proceso democratizador, participativo, nos gustaría avanzar hacia un proceso constituyente en el Perú también. Bien, gracias. Ahora es el turno de candidato Cabero para poder realizar un comentario o pregunta. Tiene 30 segundos. Sí, yo solamente le quiero preguntar, constituciones con mucho más derechos, como dice Marité, en el Perú hemos tenido. Recordemos la Constitución de 1979. Tenía mucho más derechos y la consecuencia no fue su aplicación en la práctica. Su consecuencia fue que la gran mayoría de derechos que tenía la Constitución de los 79 nunca se aplicaron. Y fue precisamente por esta idea de planificación central, de controlismo central, que llevó al Perú a la peor crisis en su historia. Entonces, ¿por qué buscar repetir el mismo modelo de desarrollo que ya hemos probado que no ha funcionado? Muchas gracias. Ahora el candidato. No, yo le contesto, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, a ver,
Yo quiero zanjar un tema aquí. Nosotros no queremos volver al pasado, Alejandro. Nosotros no queremos estatizar la banca. No te preocupes. No fuimos nosotros los que volvimos a elegir a Alan García, inoculando el miedo a Ollantumala. No fuimos nosotros. No lo defendimos en los 80, no lo defendimos en el 2000 tampoco. Y ahora lo que queremos, más que una constitución que enumere derechos, es que equilibre el poder y que que diseñe un Estado no solamente para los ricos, sino para la clase media y para los más pobres. Ese diseño, el reparto del poder, es el que queremos cambiar. Muchas gracias. Por favor, no olviden respetar los 30 segundos de la réplica. Perdóname. Muy bien. Ahora lo que podemos hacer es continuar con el siguiente candidato. Ok, gracias. A ver, yo quiero comenzar diciendo que a diferencia de lo que piensa Marité, yo considero que el modelo económico ha tenido profundas cosas positivas para el Perú. Sería, no creo que pueda sostener la evidencia de que este ha sido un modelo absolutamente fracasado por la cantidad de peruanos, millones de peruanos han salido de la pobreza, el acceso a servicios públicos ha aumentado considerablemente, la desigualdad se ha reducido. El Perú hace 30 años era más parecido a una pirámide, hoy día es más parecido a un rombo gracias al robustecimiento de la clase media, entre muchas otras cosas. El modelo ha funcionado, sobre todo el modelo económico ha funcionado. El que no ha funcionado es el modelo institucional, ¿ya? Que es un modelo que tenemos que reformar en la Constitución, y nosotros no estamos en contra de no cambiar nada en la Constitución. Hay cosas en el modelo político institucional que tienen que reformarse, no para volver al pasado, sino para dar un gran salto hacia el futuro, y es hacia ahí hacia donde va nuestra propuesta. Pero si uno tiene una casa a la que tiene que refaccionarle las puertas, las ventanas, los pisos, no se tumba la casa para refaccionar las puertas, las ventanas y los pisos. Refacciona lo que tiene que ser refaccionado y sigue para adelante. ¿No? En un momento además donde la gente no sabe si va a perder su empleo, si se va a enfermar, si se va a morir, donde no hay camas UCI, decirle a la gente que vamos a someterla a un año a Asamblea Constituyente, que es la cosa que más destruye empleo, que más destruye inversión, porque genera un año de incertidumbre en el país, es en este momento una actitud recontra irresponsable desde mi punto de vista para con el ciudadano, que lo que quiere es que le resolvamos el problema que tiene hoy, no que nos pongamos a discutir si la Carta Magna dice o no dice tal cosa. Creo que es fundamental en este momento resolver los problemas prioritarios que tiene el Perú y quizás pensar si hay cosas que cambiar en más adelante, ¿no? En este momento no me parece lo adecuado. Sí creo que hay cosas que hay que reformar, no digo que no, sobre todo en el ámbito institucional, pero son cosas que tenemos que pensar muy bien y que en este momento, además, con los enormes problemas que tenemos, no me parece responsable plantear sobre el debate, ¿no? Muchísimas gracias, candidato. Ahora, señorita Bustamante, tiene 30 segundos para poder hacer un comentario. Alejandro, es muy curioso, ¿no? Porque yo no encontraría momento de crisis más parecido al que vivimos hoy día que el de inicios de los 90, y eso no fue un impedimento para reformular el Estado, justamente porque quienes habían llegado al gobierno de la mano de Fujimori y Hernando de Soto ahí de asesor, creían que era importante rediseñar el Estado para responder a la crisis. Es exactamente lo mismo que hoy demandamos hacer. Hay un Estado impotente frente a una crisis que no puede resolver, y no la puede resolver porque la propia Constitución la ha atado de manos. Lo que pedimos es no que se resuelva la urgencia, sino que resolvamos a futuro para que el Perú no vuelva a lamentar tantas muertes ante un desastre. Muchas gracias. Inciso, por favor, con el tiempo. Ahora sí puede replicar, candidato Cabero. Sí, pero en el año 90 teníamos un Estado fallido cuya economía y cuyo Estado no funcionaban. Hoy día la economía funciona muy bien. La gente ha hecho su parte, el sector privado de la gente ha generado riqueza, ha generado empleo, se ha reducido la pobreza. La economía ha hecho su parte. El que no ha hecho su parte y el que quiere ser ahora empoderado por Juntos por el Perú es un Estado ineficiente y elefantiásico que ha probado no funcionar, el que tenemos que desregular y hacer que el Estado vaya al mismo ritmo al que ha ido la gente. Y eso es a donde tenemos que ir, finalmente. Muchísimas gracias a ambos. Eso fue todo en la sección política. Ahora vamos a tener una nueva sección que es la sección Knockout, en la que cada uno de los candidatos va a poder realizar una pregunta a su oponente. Esta vez puede iniciar el candidato Cabero, realizando la pregunta a la candidata Bustamante. Tiene 30 segundos. Me voy a poner en pose defensiva. Yo no me gusta ese nombre de Knockout, pero creo que, mira, lo único que le preguntaría es ¿qué modelo exitoso en el mundo tienen ustedes como modelo de desarrollo? Eso es lo que quisiera saber, porque todos los experimentos socialistas en el mundo han fracasado. Y Verónica dice que es socialista, entonces yo quiero saber dónde ha funcionado.
Muchas A ver, gracias. en primer lugar, Verónica Mendoza ha planteado algo que es una convicción colectiva. Nosotros queremos un proyecto político 100% peruano que responda a las necesidades de los peruanos y, como diría María Tegui, sin calco ni copia. Sin embargo, creo que no hay que mirar muy lejos en la historia para descubrir, por ejemplo, que después de catástrofes mundiales como la Segunda Guerra Mundial, los países más desarrollados impulsaron políticas, uno, de promoción de su consumo interno, de la demanda interna, de fortalecimiento de la industria nacional, y dos, de protección social, de sistema de bienestar, en el que un seguro de desempleo no sea la excepción sino la regla, en que una vivienda digna no sea la excepción sino la regla, en que la educación pública sea el lugar donde todas las clases nos encontramos y así generar una comunidad y un proyecto de país. Y creo que en la región misma podemos ver modelos como el uruguayo, que han permitido sociedades bastante igualitarias, con ingresos por familia importantes y sobre todo con calidad de servicios públicos, educación, salud, vivienda, pensión. Yo la verdad a veces me preocupa cuando Alejandro dice que hemos tenido más éxitos que fracasos, y yo digo, una economía que lleva al 70% de su población a vivir del día a día puede llamarse un éxito. Una economía en la cual 2 millones de limeños, limeños donde se concentran las oportunidades, viven en hacinamiento, puede llamarse un éxito. Una ciudad donde las familias más pobres, Alejandro, las que ganan 600 soles mensuales, gastan el 50% de su presupuesto en transportarse, en un transporte hiper privatizado y desregularizado por las recetas de los 90. Entonces yo sí creo que hay que resolver el problema del Estado, y que el problema del Estado no solo es que es ineficiente, es que está capturado, que sirve, como lo he dicho en otras ocasiones, a la CONFIEP, pero no sirve ni a los otros empresarios que están en Gamarra o en la mesa redonda, ni a los otros ciudadanos, que somos los de a pie. Muchísimas gracias. Con eso acabaron sus 2 minutos. Ahora, candidata, usted puede realizarle en 30 segundos una pregunta al candidato Cabero. Alejandro, yo te he oído defender la política de titulación, y como te lo dije hace un momento, la política de titulación, lo muestran las evidencias, no ha permitido acceso a vivienda digna, no ha permitido acceso a servicios públicos. Una familia titulada puede demorarse 14 años en acceder a luz, agua, desagüe. No ha detenido, lo más importante, el crecimiento informal de la ciudad. En todo el siglo XXI, el 93% del crecimiento de la ciudad fue informal, y lo peor, ha generado legitimidad del negocio de tráfico de terrenos. ¿Por qué insistir en esa política? Muchas gracias. Ahora el candidato tiene 2 minutos para responder. Gracias. Me parece muy valioso lo que ha dicho Marité, y yo coincido. La titulación per se no es necesariamente una solución definitiva. Lo que tiene que venir con la titulación, y eso es lo más importante, es la conexión a cadenas de valor, porque lo que se pone en valor cuando tú formalizas es el potencial de los activos. Quien ha leído El misterio del capital y ha seguido las ideas de Hernando de Soto entiende perfectamente que la titulación como papel no es lo que funciona es el acceso a las cadenas de valor. De hecho, lo que plantea Hernando, por ejemplo, es algo que en el Perú no se ha planteado hasta ahora, que es la titulación encadenada a mercados internacionales. Para cuando tú tengas un título no pueda venir Buenaventura y te diga, señor, le voy a pagar una misera por su tierra, sino que ese título tenga una concatenación con mercados internacionales, y que tú sepas cuánto vale eso en Tokio, cuánto vale eso en Nueva York. Y finalmente es el acceso a las cadenas de valor lo que le permite a la gente surgir y poner en potencial sus activos, ¿no? En el Perú, solamente poniendo en valor los activos del sector popular se pueden colocar hasta 256.000 millones de dólares en la economía. Eso es 12 veces más que cualquier plan de estímulo económico que pueda teledirigirse centralizadamente desde el Estado. Y además, Estado, dicho sea de paso, y aquí quiero complementar en los 30 segundos que me quedan una cosa que dijo Marita hace un momento. Todos los recursos del Estado provienen de la gente, provienen de los impuestos, provienen del sistema capitalista. Los países nórdicos son países que pueden redistribuir porque son países profundamente capitalistas. En el Perú, lo que todavía no entendemos es que necesitamos al sector privado para cualquier tipo de garantía de redistribución que queramos hacer en el futuro. Es como matar la gallina de los huevos de oro y querer tener oro, ¿no? Finalmente,
no puedes decir control de precios, ¿no? Y decir redistribución, porque eso no conjuga, ¿no? Entonces, creo que es fundamental ver las dos cosas. La titulación, coincido, no es solamente el papel, es el acceso a las cadenas de valor, lo que verdaderamente potencia el activo, ¿no? Muchas gracias a ambos. Con esta respuesta ya damos finalizada a esta sección. Hemos llegado al momento del final del programa y quería agradecerles desde el equipo de la Cámara Latinoamericana de Comercio por haber estado presentes en este debate. Candidata Mariteu Bustamante, número 8 de Juntos por el Perú, y candidato Alejandro Cabero, número 14 de Avanza País. Muchas gracias. Muchas gracias, Brunella. También queremos agradecer a todas las personas que sintonizaron nuestra transmisión de Facebook. Queremos invitarlos a seguir nuestra página de Facebook para que puedan conectarse a los próximos debates. Y de igual manera queremos instar a que se informen sobre los candidatos y los planes de gobierno de cada partido para que tomen la decisión más óptima en estas elecciones 2021. Soy Brunella Castillo, muchas gracias de nuevo y nos vemos la próxima semana en Debates del Bicentenario.